días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital y nos acompaña José Francisco Navarro. José Francisco, buenos días. Buenos días, Jesús. Jesuita, Así es. artista, en el más amplio sentido de la palabra, ahora lo explicaremos, porque eres pintor, eres escritor, eres profesor de literatura. Ser jesuita supongo que también es un arte. Sin duda, sin duda. El arte de discernir. Todo ello. ¿Qué es el arte para un artista como tú? Un artista que además tiene una vertiente inescrutable, que es la de indivisible, que es la de que el arte forma parte de tu vida de fe, o al revés. Sí, el arte para mí es básicamente vida en abundancia. Vida que se vincula a la realidad inmediata de todos y cada uno, y vida en el sentido también trascendente, ¿no? Es decir, yo sin duda, un artista lo que de una u otra manera busca es transmitir, construir vida y expresarla a través de la música, de la pintura, de la escultura. Esa vida que bulle además en el pueblo, que bulle en tantos deseos de la gente, ¿no? Si es antes... ¿Qué vocación viene antes? ¿La de artista o la de jesuita? Yo, en mi caso, primero estudié en Bellas Artes. O sea, yo estaba convencido de que lo mío era ser pintor, y mi pasión primera fue la pintura. Pero fue además, junto con la pintura, la música y la poesía, lo que me llevó a los ejercicios espirituales y decididamente después a la Compañía de Jesús. ¿Siempre fue la Compañía de Jesús el sujeto de tu vocación? En el momento en que se definió, hacia los 20 años, sí, pero antes no. Antes más bien, yo digamos pertenezco a una generación que tomaba distancia de lo religioso, ¿no? Y es a través del arte que entro yo a lo religioso. Eres peruano, vives actualmente en Lima, sí. Pero digamos que has conocido buena parte de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo la definirías religiosamente hablando? Ahí pues es difícil porque hay diferencias. Yo creo que me conmueve la religión de Brasil, por ejemplo, la fe en Brasil, vinculada a las búsquedas de este país extraordinario, con las raíces y la espiritualidad afro-brasileña, ¿no? Y particularmente yo me siento muy identificado con Minas Gerais. Minas Gerais. Porque ahí se cultiva hasta ahora una espiritualidad laica, una espiritualidad también en relación con la naturaleza y una espiritualidad tradicional que se remonta al siglo XVIII y antes, ¿no? Estamos todos un poquito en búsqueda. Hablas de espiritualidad. Tú tienes un proyecto que toca ese asunto, porque estamos hablando de el camino, buscando la belleza, que tiene que ver, intuyo mucho con lo espiritual. Defínanos un poco cómo es ese arte, ese camino de la belleza que llevas a cabo, José Francisco. Sí, por el camino de la belleza, en principio, es un proyecto donde intento diseñar un espacio de encuentro entre el arte y la espiritualidad. Pero también es un poco mi camino, de alguna manera, porque, como te decía inicialmente, fue lo primero que se me pasó por la cabeza y el corazón cuando terminé la secundaria, ¿no? Y era el arte, junto con la pintura, la música, la literatura, la poesía. Pero pues precisamente es a través de expresar y desarrollar los sentimientos, la imaginación, la fantasía, es que yo me dispongo mejor a encontrar lo trascendente, a Dios, ¿no? Entonces ahí comienza, y en el contexto de los ejercicios espirituales comienza mi búsqueda más vocacional, de ministro de la iglesia, más de sacerdote, ¿no? Pero es ese camino. Yo creo que nos dispone el arte, las humanidades, en definitiva, a tener un acceso a la belleza que está disponible a todos,
y que es un camino en efecto de encontrar la trascendencia junto con la verdad, el bien, la belleza, pues nos anuncia un horizonte al que debemos llegar, ¿no? A ese horizonte de integración. Yo creo que en discurso probablemente de la Iglesia nos ha faltado integrar más la belleza en las diferentes dimensiones, ¿no? Especialmente digo en los últimos años, ¿no? Probablemente nos ha faltado el propio concepto de integración, Así es, entendido sí. como sumar y no como absorber. Así es, yo creo que nos ha faltado ese concepto de integrar. Por otro lado, es el camino que hace Jesús, ¿no? De la encarnación en una humanidad concreta, en una historia definida, ¿no? Usando parábolas, que no hay cosa más bella y más literaria que las parábolas, para que entendamos el reino. En definitiva, belleza y reino de Dios se vinculan. El Evangelio es una obra de arte, es una obra que, Sí. que habla de la belleza, que habla de un valor literario importante. Este Papa está reivindicando en cierta medida también esa belleza, esa alegría, conceptos que a lo mejor no habíamos trabajado demasiado en los últimos, Sí. en los últimos años. Como jesuita y también como artista, ¿cómo estás viendo este proceso? Fascinado, porque yo creo que estamos tocando temas profundamente evangélicos con Francisco. Francisco nos está remitiendo una vez más a la vida de Jesús, a hacer el Evangelio en la Iglesia, y su discurso no es solamente un discurso racional, un discurso lógico, sino es un discurso simbólico, de lenguaje, de gestos, de lenguaje corporal. Y para mí es una clara visión de por dónde va el espíritu, es decir, primero la acción y luego es la tematización de esa acción, ¿no? Entonces yo creo que está dando en el clavo y de hecho me parece que podemos ver en los gestos de Francisco esa integración de la que hablábamos, ¿no? Porque además, como buen lector de Borges, ¿no? Amante de la ópera, de la música, de Caravaggio, este Papa transmite en su mensaje, no solamente en su predicación, sino también en su vida cotidiana, esa pasión por la belleza, esa pasión por la verdad, y lo menciona constantemente. Me quedó marcado desde los primeros días de su pontificado, ¿no? Es curioso que durante muchos años hemos establecido una barrera entre arte y fe, entre esa búsqueda de la belleza y una religiosidad tal vez demasiado estricta, cuando durante siglos el arte ha sido el mayor vehículo de evangelización. Te pasas desde el románico valentino, Notre Dame, que es un espectáculo de la historia de la salvación en pinturas, cualquier lugar, el Museo del Prado, eso no sé si habrás tenido ocasión de visitarlo, claro, en esta visita a España. La historia del arte no se puede entender sin el Evangelio, sin la Biblia, y sin embargo en los últimos tiempos parece que como hemos arrinconado, o como que solo valía un determinado tipo de arte que tuviera el sello de lo ortodoxo, de lo políticamente, de lo eclesialmente correcto. Sí, sí. No sé si es tu opinión. Sí, yo lo que pienso es que ha dejado la Iglesia de ser una institución que promovía no solamente el arte en minúscula, sino a los grandes artistas, a ser una institución más bien estacionada en el aparato lógico, doctrinal, ¿no? Más en la verdad, en el depósito de la fe, ¿no? Y creo que tenemos una tradición igualmente válida de expresión de la fe, de expresión de la espiritualidad. Por eso no me llama la atención a mí, por ejemplo, cuando en las clases que dicto de arte y espiritualidad en la parroquia de Fátima, Miraflores, o en las clases que he dictado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya o en la Universidad Iberoamericana de México, que los jóvenes, las personas de toda edad, se sientan implicados, cuestionados por la belleza, fascinados por la belleza,
y que cada uno va sacando sus propias conclusiones para una búsqueda más honda, ¿no?, de lo trascendente, de Dios, de Cristo, ¿no? Eso es lo que yo percibo que hay una vuelta, y enhorabuena, una vuelta hacia esa visión, ese camino de la belleza, ¿no? Y estoy viendo artículos, la gente escribe más sobre el tema, hay interés de diferentes públicos, diferentes edades, y creo que confirmo lo que tú dices. He quedado maravillado con Toledo, que totalmente tomada por el Greco, y todo el mundo con la pasión del Greco, ¿no? Mi propia familia, fuimos el domingo a ver al Greco, y mis sobrinas y cuñada, mi hermano, todos fascinados por el Greco, y se nota ese ambiente, esa, vamos a decir así, devoción, ¿no?, por el Greco. Y yo creo que a través del arte nosotros vamos a retomar pues nuestras huellas más auténticas, nuestros rasgos más concretos, ¿no?, que tiene que ver con lo que has dicho, la belleza del Evangelio, del reino de Dios, de integrarlo todo hacia Dios, ¿no? ¿Cómo es tu pintura? Pues de todo. Por un lado me gusta lo figurativo, y del otro lado pues lo no figurativo, en la medida de que el paisaje, que es lo que trabajo yo, paisaje concretamente de Perú, México y Brasil, pero en general de cualquier otro lugar, que tengan vinculación, especialmente en este ciclo que estoy trabajando yo, con la novedad del momento que vivimos. No sabemos a dónde vamos con el tema del cambio global, de climático, y entonces o podemos estar en una situación de construcción de una manera de vivir nueva, o simplemente nos queda la destrucción, la autodestrucción, ¿no? Entonces la clave que yo intento descubrir al ver los paisajes y ver cómo se deterioran los paisajes, no solamente naturales, sino los paisajes urbanos, los paisajes humanos. Entonces vemos cómo la clave para mí es el Apocalipsis capítulo 21. Que es el título de tu muestra itinerante que esperamos ver pronto en Europa. Apocalipsis 21, paisajes literarios de resistencia y esperanza. Y de esperanza. Sí, porque en efecto la experiencia que he hecho yo y que he hecho con otras personas al contemplar paisajes nos ayudan a vincularnos a una realidad que nos trasciende, que es la naturaleza, que está gritando algo en este momento y tenemos que atenderla, ¿no? Y también nos vincula con el cosmos, es decir, que nosotros habitantes citadinos, que nos hemos recluido a nuestras selvas de cemento, y no nos hemos perdido esa vinculación con el cosmos, ¿no? ¿No? La vinculación con la tierra y la vinculación con los demás. O sea, yo creo que esa es la perspectiva. Entonces, Apocalipsis 21, el capítulo 21 del Apocalipsis, nos invita a ver un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia, ¿no? Entonces, pero eso están haciendo. Eso puede presentarse o puede frustrarse, ¿no? Y claro, en los paisajes yo presento esas dos realidades, ¿no? De situaciones, de paisajes paradisíacos o de paisajes que van a sucumbir por la depredación, ¿no? Y además vinculo autores, ¿no? Porque en ese camino de integración... De tu faceta como pintor y también como profesor de literatura. Sí, entonces vinculo... Cuéntanos un poco. Claro, vinculo tres autores que para mí son primordiales, fascinantes, ¿no? José María Arguedas en el Perú, ¿no? Juan Rulfo en México y Joao Guimarães Rosa en Brasil. Entonces los tres me han ayudado, almas afines, de todas maneras. Pero con paisajes muy distintos, porque el de Pedro Páramo, el paisaje de Pedro Páramo supongo que no tiene mucho que ver con los que escribe Guimarães. En determinado sentido sí, porque los tres son, en primer lugar, no son hombres de las metrópolis, de las ciudades latinoamericanas respectivas, sino son gente de la periferia, gente de los márgenes, ¿no?
Juan Rulfo, pues del sur de Jalisco, José María Arguedas, Apurímac, el sur también del Perú, y Joao Guimarães Rosa, de Minas Gerais. Entonces, son escritores periféricos que van cuestionando una manera de ver, una manera de construir sus respectivos países en medio del cambio que significó la Revolución Mexicana, la transformación en el Perú, los cambios y el progreso en el Brasil, ¿no? Entonces, ellos dan cuenta de sus viajes, en el caso de Arguedas, ¿no?, por los Andes peruanos, en el caso de Rulfo, por las zonas de Jalisco, los pueblos retirados, ¿no?, o el caso de Guimarães Rosa, el Sertón de Minas Gerais, ¿no? Entonces, claro, son ambientes, son paisajes periféricos, como diría Francisco, ¿no? La periferia, en este caso... La territorial, pero también la existencial, y por lo tanto son autores que nos están exhortando constantemente a que redescubramos nuestras raíces de integración con la naturaleza, con el cosmos y con una manera de establecer y de hacer sociedad diferente, ¿no? Entonces yo creo que estos me dan pistas, pero junto con estos autores, pues Adélia Prado en el Brasil, amiga personal a quien admiro y quiero mucho, que he dedicado buena parte de mi trabajo en la traducción de su extraordinaria poesía, y el texto poético me brinda a mí espacios para interpretar lo que hago, y al revés, a partir de lo que hago en la pintura, busco una vinculación con los textos literarios. En ese sentido, literatura y pintura para mí se relacionan. ¿Y la vinculación de pintura, literatura con ese texto de Apocalipsis 21? Sí, porque parece que he escogido autores, ¿no?, incluyendo a Adélia Prado, pero podría decir otros nombres, que tienen que ver con esta situación de esperanza y caos que viven nuestros países, que los han vivido desde hace tiempo, pero que se hace más crucial en estos últimos tiempos, ¿no? América Latina está viviendo una etapa de transformación interesante, se está consiguiendo paliar problemas seculares, sin embargo todavía tenemos demasiado por hacer. Y los riesgos de que los errores que hemos cometido al otro lado del océano también se exporten. Así, y se repitan entre nosotros. Por eso es que yo creo que volver a estos autores nos ayuda a estar atentos, a estar con un espíritu de vigilancia, de adviento también, ¿no?, para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, en ese encuentro de pintura y literatura, yo lo que propongo en el fondo es una experiencia espiritual, ¿no?, en el sentido más amplio del término, y una experiencia que está abierta y se brinda a todo tipo de personas, porque para mí es claro que el arte es y tiene que ser democrático, ¿no?, y entonces va a todos. ¿Puede ser Latinoamérica hoy el centro de ese mundo espiritual, de ese mundo de movimiento, de caos y de esperanza? No solo lo digo por la presencia como un torrente de Francisco, sino por... No sé, hay corrientes, hay focos de espiritualidad, tanto religiosa, reglada, tipo Guadalupe o parecida, además, como de movimiento espiritual. Todo Brasil, tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Se está moviendo esa espiritualidad que hace unos años solo pensábamos que podía estar pues en la India, en el Tíbet y demás, y ahora sin embargo estamos volviendo la mirada a nuestra izquierda. Hablo de la vieja Europa, y estamos observando cómo hay un potencial tremendo y que ya está funcionando y que nos está alimentando a nosotros. Sin duda, yo creo que hay muchos colectivos y muchas sociedades en América Latina que están expresándose con más libertad. Estoy pensando yo en las sociedades vinculadas a la cultura afroamericana, a la cultura andina, a la cultura
de México, Perú, Brasil, maya, azteca, ¿no? En fin, se están expresando esas espiritualidades vinculadas a la tierra, vinculadas a la naturaleza, de una manera más clara, sin temor que antes. También es cierto que hay, puede uno encontrar charlatanería como en nuestra institución también, ¿no? Pero lo cierto esa conciencia de amor a la tierra en un momento en el que estamos a punto de destrozar definitivamente el planeta. Sí, yo creo que hay. Como tú yo creo que sí. Yo creo que sí hay esa espiritualidad, pero también con la frivolidad globalizada, ¿no? Que entonces tendemos a lo que siempre se ha hecho, a lo mediocre, pero en general sí. Yo creo que ya lo has dicho tú, hay un momento, me parece muy, yo creo en las sincronías. Entonces, Francisco está dando un vuelco al mundo desde América Latina, desde su visión de latinoamericano, ¿ya? Y de hecho, ese vuelco está haciendo también que Europa vea de otra manera América Latina, ¿no? Por lo menos eclesialmente hablando, ¿no? Sí, si alguien me decía hace poco que el primer milenio de la Iglesia, el centro estaba en Jerusalén, el segundo milenio ya estuvo plenamente en Roma, y este tercero parece que el centro está girando hacia que podría ser que gira hacia Iberoamérica o hacia ese concepto todavía un poco difuso que es el de las periferias. Claro, y yo creo que en esos giros la experiencia estética es fundamental para revincularnos a la sociedad, al mundo, al cosmos, ¿no? En ese sentido, la experiencia que estoy haciendo yo en estos últimos meses particularmente, en el curso de arte y espiritualidad, y donde brindamos la ruta jesuita en Lima, ¿no? Que estamos recuperando la memoria 200 años de la restauración de la Compañía de Jesús, ¿no? Estamos conmemorando ese hecho extraordinario, y entonces estamos recorriendo los lugares de los jesuitas del siglo XVII, XVIII y los que después llegaron después de la restauración, después de 1871. Entonces, y vamos reconociendo en Lima las construcciones, las iglesias, pero también el arte dejado por ellos, y la experiencia la estamos haciendo en grupo, en comunidad, alrededor de 100, 120 personas, que vamos haciendo una vez al mes la ruta jesuita en Lima, y vamos recuperando, digo yo, no solo la memoria de lo que hicieron los antiguos jesuitas, sino también la memoria de una ciudad, como son las ciudades del centro, apartadas de todo lo demás, ¿no? Entonces, esos centros históricos que han pasado a ser casi museos y nadie los visita, ¿no? En este caso, nosotros estamos visitando el centro histórico de Lima, pero en esa clave jesuita y celebrativa, como peregrinación artístico y espiritual, en un clima de reconocimiento, de oración, ¿no? y de celebración, ¿no? Entonces, claro, todo eso me hace pensar que el camino estético es posible, es importante, es necesario en este momento en una América Latina que tiene principalmente como aporte el arte, la literatura, la pintura, la música. Yo creo que son las fuerzas más mayores. El color, la alegría y la esperanza de seguir trabajando para no terminar de fastidiar todo en esta tierra nuestra. Ha sido un auténtico placer, José Francisco. ¿Dónde podemos encontrar información sobre Apocalipsis? Creo que tienes no sé si es una web, una página en Facebook. Una página en Facebook, con el nombre, Apocalipsis 21, paisajes literarios de resistencia y esperanza, y otra página en Facebook, Por el Camino de la Belleza. Por el Camino de la Belleza. Ahora encontrarán por aquí en alguno de los rótulos las direcciones. Un auténtico placer. Esta es tu casa y esperamos seguir trabajando, discutiendo, debatiendo y construyendo a favor de esa belleza que también salvará al mundo. Claro que sí, desde luego. Muchas gracias. Nos salvará a nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.